El Dios en el que nosotros creemos es un Dios relacional, es un Dios de relación personal. Él quiere tener una relación con cada una de las personas que ha redimido. Él se comunica con nosotros a través de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Cuando tú y yo vamos a la Biblia con un corazón sincero, con un espíritu noble, dispuestos a que Dios nos hable, Él se comunica a través de la Biblia y nos da mensajes, nos habla el Señor. Pero la forma en la que ahora nosotros hablamos y nos comunicamos con Dios es a través de la oración. Entonces es así como hemos aprendido de parte de Dios que se lleva a cabo este diálogo, ¿no? Esta relación de Dios y sus hijos. Y pues en base a esto, amados hermanos, quiero comentarles que aunque ahora no podemos reunirnos nuevamente por esta situación que aún está activa del COVID-19 y que por cierto, pues ya entramos a la etapa 2 en nuestro país. Sin embargo, una vez más quiero animarles a que este tiempo siga siendo un tiempo de reflexión, un tiempo en el cual tú y yo meditemos cuán importante es, ¿verdad?, que podamos reunirnos. El día de ayer, haciendo una visita, escuché de unos hermanos que me decían: necesitamos congregarnos, necesitamos la compañía de nuestros hermanos. Y efectivamente, mis hermanos, esto ya es una necesidad, es algo que para nosotros los hijos de Dios es indispensable. Sin embargo, muchas veces Dios permite estos tiempos para que también nosotros podamos valorar mucho más este privilegio, ¿no? Y efectivamente, como dice el Salmo número 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El último versículo dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué precioso es. Pero bueno, nos toca ahora seguir haciendo esto, mis hermanos. Quizá podamos pensar que la iglesia se ha detenido, pero la iglesia no se detiene. La iglesia somos tú y yo, de manera que en donde quiera que estemos podemos seguir llevando el mensaje del evangelio, y posiblemente lo único que no podemos hacer es estar en un mismo lugar juntos, pero al final de cuentas, mis hermanos, estamos conectados por el Espíritu de Dios y somos un solo cuerpo, ¿no? Entonces yo deseo con todo mi corazón que este tiempo esté siendo un tiempo de reflexión para todos los que hemos acatado las indicaciones de nuestras autoridades y ya hemos cancelado nuestras reuniones, ¿verdad? Entonces, pues bueno, pensando en la oración, quiero que usted me acompañe, por favor, si acaso tiene una Biblia a la mano, y si no, pues solamente preste atención. Quiero compartir unos versículos de la primera carta que San Pablo o el apóstol Pablo manda a Timoteo, en su capítulo número 2, del versículo 1 en adelante. Y voy a leer la versión del lenguaje sencillo, o la Biblia en lenguaje sencillo. Dice de la siguiente manera: en primer lugar, recomiendo orar por todo el mundo, dando gracias a Dios por todos y pidiéndole que les muestre su bondad y los ayude. Recomiendo que se ore por los gobernantes y por todas las autoridades, para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. Esta clase de oración es buena y le agrada a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos se salven y sepan que solo hay un Dios y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios: Jesucristo el hombre. Jesús dio su vida para salvar a todo el mundo. En el momento oportuno, Dios nos demostró que quiere salvar a todos. Este es el versículo 6. Qué interesante y qué precioso, mis hermanos, que tengamos motivos específicos para orar. Que no estemos lanzando palabrerío o palabrerías nada más al aire libre, nada más
estemos hablando sin razón o que estemos repitiendo alguna oración que alguien más la dijo o que alguien más la escribió y que no estén saliendo cosas de nuestro corazón para hablar con Dios. Podemos basarnos en estos 6 versículos de primera carta a Timoteo en el capítulo 2 para tener algunas razones específicas por las cuales podemos orar. Y presten mucha atención. Dice el apóstol Pablo: en primer lugar, recomiendo orar por todo el mundo. Esta es una razón, una de las primeras, vamos a ver varias, una de las primeras razones para que usted y yo estemos orando ahí en casita, es por todo el mundo. Por todo el mundo, mis hermanos. Yo creo que sería difícil nombrar país por país y mucho más difícil nombrar ciudad por ciudad, ¿no? Sin embargo, el Señor conoce nuestra intención y sabe lo que deseamos al orar por todo el mundo. Yo les animo a que podamos, si es posible, buscar en algún mapa o en algún lado información de los países que están siendo azotados, más fuerte con esta enfermedad del coronavirus, y que podamos orar por esos países. ¿Por qué no por todo el mundo? Quizá en México aún no lo vemos tan difícil porque pues apenas las estadísticas más recientes señalan que van pues 6 muertos, ¿no? por este virus hasta el momento. Pero hay países, mis hermanos, en donde esta enfermedad ha matado a miles de personas, adultos, niños, jóvenes. Está matando a todo tipo de personas, aunque mayormente está matando a gente adulta. Pero ¿se imaginan el dolor de las familias? El dolor de los hijos, de la esposa, del esposo, no poder estar ahí en el momento de la muerte y solamente a través de alguna videollamada y poder despedirse. Entonces, tenemos que orar por ellos. Oremos por todo el mundo, dice Pablo, dando gracias a Dios por todos. Pero vean, mucho ojo, ¿por qué orar específicamente por todo el mundo? Pidiéndole que les muestre su bondad y los ayude. Entonces, es importante que ustedes y yo, al orar, una de las razones sea orar por todo el mundo y específicamente decirle a Dios: Señor, muéstrales tu bondad y ayúdalos. Porque hay mucha gente que te necesita. Hay mucha gente que se está yendo a la eternidad sin Cristo. No tienen esperanza. Los familiares están llorando desesperadamente porque es incierto lo que va a pasar después de la muerte para ellos. Decía el apóstol Pablo: yo no quiero que ustedes vivan como los que no tienen esperanza. Quienes hemos venido a Cristo y hemos sido alcanzados por pura misericordia y por pura gracia, porque no lo merecíamos, tenemos una confianza, una esperanza. La muerte solamente nos va a acercar a Dios. La muerte va a ser un privilegio para nosotros. Pero para mucha gente en estos días y en estos momentos no lo es así. Entonces tenemos que orar por ellos. Que el Señor les muestre su bondad, que el Señor les consuele, que el Señor les ayude. Pero va a haber algo más específico por lo cual debemos orar por ellos. Dice el versículo 2: recomiendo que se ore por los gobernantes y por las autoridades. Vean, tenemos que orar por los gobernantes y por las autoridades. Me decía, platicando con un hermano, le comentaba yo: mi hermano, me resulta difícil tomar una decisión ahora sobre qué hacer con nuestros cultos, con nuestras reuniones. Quizá algunos puedan señalar que somos faltos de fe, quizá otros digan que no confiamos en Dios, pero qué difícil es. Yo sé que para muchos ministros, para muchos pastores, fue difícil tomar esta decisión. Sin embargo, hubo algo que este hermano me decía: hermano, hemos orado constantemente por nuestras autoridades y por nuestros gobernantes, y qué ridículo se vería ahora que estamos orando por ellos, pero ahora que hay una indicación de parte de ellos no las obedezcamos. Es una contradicción.
Y efectivamente, ¿no? Entonces, hemos dicho siempre que el sujetarnos y obedecer a nuestros gobernantes y autoridades siempre tiene que pasar por el filtro de la Biblia y por lo que Dios dice, ¿no? Respecto a lo que se nos está mandando aquí en la tierra. Siempre que una orden de nuestros gobernantes contradiga la voluntad de Dios o las Escrituras, tenemos derecho a desobedecer, porque claro, primero vamos a agradar a Dios antes que a los hombres. Pero cuando no es así, Dios nos manda a obedecerles y a sujetarnos. Entonces tenemos que orar por ellos. Pero si oramos por ellos, obviamente es para respetarles, para sujetarnos. Pero vea, Pablo aquí nos indica algo bien puntual por lo cual vamos a orar por nuestros gobernantes y autoridades. Y sigue diciendo el versículo 2, para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. Vea, por la paz y por la tranquilidad. ¿Podemos orar por eso? Yo creo que sí. Mire, hay muchos países donde es un delito grave que tú creas en Jesucristo. Es un delito grave que tú tengas una Biblia en tus manos, porque la religión es parte de la ley en muchos países y tú tienes que ser de cierta religión por ley, no porque quieras, no porque te guste. Entonces, creer en Jesucristo o ser parte de la gente que sigue a Jesús, eso viene siendo sinónimo de cárcel, de multa y muchas veces hasta de muerte. Gracias a Dios que en nuestro país, en México, hay libertad de culto, libertad de religión. Entonces podemos profesar nuestra fe en Cristo abiertamente, libremente podemos confesar que Jesucristo es el Señor y que solamente por medio de Él hay salvación, que solamente en Cristo hay perdón, que solamente en Cristo hay salvación, redención, justificación de pecado. Entonces, podemos orar para que sigamos viviendo en paz y tranquilos mientras predicamos el Evangelio, que nuestras autoridades sigan, o nuestros gobernantes sigan teniendo esas leyes vigentes en donde tú y yo podamos seguir ejerciendo nuestra fe, y no nada más eso, sino compartiéndola con otros más. Entonces, ya van dos razones por las cuales tenemos que orar. Primero, por todo el mundo, para que Dios les muestre su bondad y los ayude. Luego, por nuestros gobernantes y autoridades, para que podamos vivir en paz y podamos vivir en tranquilidad. Sigue diciendo el versículo 3, esta clase de oración es buena y le agrada a Dios nuestro Salvador. Fíjese, es bueno que oremos así. Hay mucha gente que está en contra de nuestros gobernantes. Hay a veces cristianos que están en contra y critican y juzgan el trabajo del presidente municipal, del gobernador, del presidente de la República. Y creo que estamos en todo nuestro derecho de poder hacer una crítica. Sin embargo, no debemos dejar de un lado que nuestra primera responsabilidad es orar por ellos. Y dice el versículo 3, porque esta clase de oración es buena y le agrada a Dios. Entonces, antes de criticar a nuestros gobernantes, antes de juzgarles, antes de señalar, de condenarlos, de atacarlos, creo que nuestro deber, y cuando digo creo que, lo digo en el sentido de afirmación, no de dudando, tenemos que orar por ellos. Antes de todo eso, oremos por ellos. Están teniendo bastante trabajo. Hay una responsabilidad muy grande sobre sus espaldas. Es la vida de los ciudadanos y de los mexicanos, en nuestro caso, y tenemos que orar por ellos. Yo le animo a que ore por su presidente municipal, ore por su gobernador del estado, ore por el presidente de la república, póngalos en las manos de Dios. Oremos por salvación también, ¿por qué no? Pero oremos que Dios les dé dirección en este tiempo de pandemia, ¿no? Oremos que Dios les dirija a tomar buenas decisiones, que Dios les ilumine para que las decisiones que tomen sean a beneficio de todos los mexicanos. Entonces, versículo 4, seguimos con las dos razones
con dos motivos. Versículo 4 dice, pues Él quiere que todos se salven. Qué precioso esto. Y sepan que solo hay un Dios y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios. Y este es Jesucristo, el hombre. Vea qué precioso, vea qué maravilloso. Pues Él quiere, o sea, en base a todo lo que hemos estado diciendo, orar por todo el mundo, por nuestros gobernantes, hay un motivo principal. ¿Por qué Dios nos pide que hagamos eso? Dice, pues Él quiere que todos se salven. Entonces, el clímax o la cúspide, la razón principal de por qué tenemos que hacer este tipo de oraciones es para que la gente se salve, para que la gente venga al conocimiento de la verdad. Dice la Biblia que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, quiero animarles, exhortarles en esta noche a que oremos de manera específica por estas razones. Oremos por toda la gente del mundo, oremos por nuestros gobernantes y autoridades, pero oremos principalmente para que haya salvación. Que en medio de esta pandemia, de esta crisis, en medio de este temor, de esta angustia, incertidumbre que mucha gente está atravesando, pueda haber salvación. Que esto sea un canal por el cual mucha gente pueda llegar a los pies de Jesucristo y puedan tener una confianza. Y ya no tengan miedo a morir, ya no tengan temor de qué pasará después de la muerte y puedan tener una esperanza como la que tú y yo compartimos ahora por gracia del Señor. Entonces, Él quiere que todos se salven, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo a Timoteo, y sepan que, vean, interesante, o sea, quiere salvarlos, pero ¿cómo va a venir esa salvación? Cuando ellos sepan que solamente hay un Dios, no hay muchos. Posiblemente el mundo haya inventado miles y miles de dioses y nosotros a veces nos inventamos dioses también, pero la verdad es que hay un solo Dios. Uno solo fue el creador del universo. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro. Hay uno solo. Uno solo es el Dios vivo, real, el que creó todo lo que existe, el que quiere salvarnos. Pero vea, no podemos llegar a Él solamente teniendo buena intención. No podemos llegar a Él solamente haciendo buenas obras o siendo personas buenas. No se puede, es imposible, porque hay un abismo profundo que nos separa de Dios. Y ese abismo profundo se llama pecado. Entonces Dios quiere que la gente pueda llegar a Él, pero para que pueda llegar a Él necesitan saber que solo hay uno que puede poner en paz a la gente con Dios. Dice la versión Reina Valera 60, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo puente. ¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos cerca de un río y tenemos que pasar al otro lado? Y necesitamos un puente, ¿verdad? No hay muchos, solamente hay uno. Podemos inventarnos muchas cosas para pasar, pero la verdad es que solo hay un puente que nos va a poder llevar. Entonces, estamos de este lado, el río es el pecado que nos arrastra, que nuestra vida corre peligro, pero para hallar salvación tenemos que pasar del otro lado. Y el puente que nos puede llevar con seguridad, con confianza, se llama Jesucristo. Entonces Pablo dice, esto es lo que Dios quiere, que toda la gente sepa, que solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios, y Él es Jesucristo el hombre. Y comienza a describir un poco quién es Él. Jesús es el que dio su vida para salvar a todo el mundo. En el momento oportuno, Dios nos demostró que quiere salvar a todos. Dios quiere salvar a toda la gente de todo el mundo, de todos los países. Entonces, oremos específicamente esta noche y todos los demás días por la salvación de la gente. Es un buen momento, es un buen tiempo, hermanos, para que estemos orando, para que estemos clamando y rogándole a Dios
Señor, trae salvación a las personas. Trae salvación a las personas. Úsanos, envíanos, Señor. ¿Qué podemos hacer nosotros? Recuerden, muchos van, muchos dan y muchos oran. Entonces, que este tiempo sea un tiempo en donde seamos muchos más los que oremos por la salvación del mundo entero. Oremos para que Dios traiga consuelo a todas las familias que han perdido un ser querido, a todas las familias que han perdido un trabajo, a todas las familias que han sido afectadas por esta pandemia del COVID-19. Entonces, ¿qué les parece, mis hermanos? Ahora podemos apartar un tiempo, ir a nuestra habitación o al lugar donde usted acostumbra, doblar nuestras rodillas y orar de manera más específica. Ya no divagando y de repente comenzamos orando quizás sí por la salvación de la gente y nos desviamos y terminamos orando a veces por cosas, ¿no?, que realmente pues no tienen sentido. A veces hasta estamos orando por cosas o por asuntos que van en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, seamos conscientes, oremos con sabiduría y pidámosle también a Dios, como le dijeron los apóstoles en algún momento, sus discípulos: Señor, enséñanos a orar porque no sabemos orar. Y fue cuando el Señor Jesús dio la oración modelo, ¿no?, que conocemos como el Padre Nuestro. Entonces, quiero compartir con ustedes esto acerca de la oración y pedirles el favor que unámonos y oremos en todo momento por estos dos asuntos, por toda la gente del mundo, por las autoridades y gobernantes, pero principalmente para que haya salvación y para que toda esa gente que ahorita está sufriendo y en crisis y están ya en etapa de duelo porque perdieron a alguien, puedan saber que hay un solo Dios y que hay uno solo que puede ponernos en paz con Dios. Su nombre es Jesucristo hombre. Quiero agradecerles porque han prestado un poco de su tiempo para ver este corto video. Les animo y acompáñenme a hacer una breve oración rogando por estos dos asuntos y me despido. Que Dios les bendiga. Fue un honor, como siempre, poder compartir con ustedes una breve porción de la palabra del Señor. Oremos juntos, por favor. Amado Señor, te damos gracias en esta noche porque nos das la oportunidad, mi Dios, de poder orar. Nos das ese privilegio tan grande de dirigirnos hacia ti. Y antes que todo, pues rogamos por el perdón de nuestros pecados, Señor. Purifícanos, límpianos y que no exista nada, Señor, que estorbe nuestra oración. Padre, oramos en primer lugar por toda la gente del mundo, Señor, de todos los países que ahora están siendo azotados, Padre, por el coronavirus o el COVID-19. Hay familias que han perdido un ser querido. Hay familias, Señor, que están sufriendo por esta situación. Que sea un canal, Señor, que el dolor y el sufrimiento sea un transporte que los lleve a tus pies, como pasó en mi vida y en la vida de muchas personas más. El dolor, al final de cuentas, terminó siendo una bendición porque nos llevó a tus pies, Señor, y hallamos salvación y hallamos consuelo, hallamos paz y ahora tenemos una esperanza. Queremos orar, Señor, que tú te manifiestes a ellos, que tu bondad se muestre y tú les puedas ayudar, mi Señor. También queremos rogarte por nuestros gobernantes, empezando desde la autoridad local, estatal y federal, Señor. Que tú bendigas a nuestras autoridades y los ayudes para que podamos seguir viviendo en paz como ciudadanos mexicanos, para que podamos seguir viviendo con tranquilidad y en tranquilidad, entre tanto, Señor, que los hijos de Dios y que los que hemos creído en Jesucristo podamos seguir compartiendo el Evangelio abiertamente, Señor, por todos los medios y por todas las formas que hay. Oh Señor, finalmente rogarte por la salvación de toda la gente en el mundo entero. Que toda la gente, Señor, sepa que hay un solo Dios y que hay un solo mediador. Que hay una sola persona, un solo hombre que nos puede llevar a ti. Y que su nombre es Jesucristo, el que se hizo hombre. Aquel que murió en la cruz del Calvario y que al tercer día resucitó. Aquel que se mantuvo en la cruz por amor a nosotros. Gracias, Señor. Muchas gracias
porque sabemos que tú nos escuchas. No hablamos como quien habla al aire o habla solo. Tu oído está atento a nuestro clamor, Señor. Te agradecemos y todas estas cosas, oh Padre, te las pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias por su atención. Reciban un cordial saludo a todos los hermanos y amigos que nos ven en el estado de Oaxaca, Puebla y en cualquier lugar donde se encuentren en Monterrey, los hermanos de la Huasteca. Dios les bendiga y hasta pronto.